Católica. ¿No es cierto que bajo el vasto cielo no existe nada más corrupto, más pestilente y más odioso que la corte de Roma? La que una vez tuvo las llaves del cielo, ahora es una especie de boca abierta hacia el infierno. Martín Lutero. La carismática protesta de Lutero evolucionó hasta convertirse en una auténtica revolución religiosa. El movimiento de la Reforma sacudió a toda Europa. Alrededor del año 1550, las coronas de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia ya se habían acogido a la nueva religión llamada protestantismo. El Papa estaba furioso. La forma en la que se contemplaba desde Estados Unidos la amenaza soviética de los años 50 y 60 sería muy parecida a la forma en la que Roma en aquel entonces contemplaba la amenaza protestante. Con sus ajetreados puertos y su extensa red europea de comercio, era solo cuestión de tiempo que las ideas protestantes empezaran a viajar hacia la España católica. En 1577, dos grupos independientes de adinerados protestantes convertidos fueron descubiertos y arrestados en Sevilla y en Valladolid. Estos arrestos de finales de 1550 fueron terribles para la administración inquisitorial y para el gobierno real, puesto que muchos de los sospechosos ocupaban altos cargos en la burocracia gubernamental. El descubrimiento de dos organizaciones protestantes en dos de las mayores ciudades de España causó oleadas de pánico por todo el país católico. El rey español Carlos V, que había dedicado los últimos 30 años a la lucha contra el protestantismo en Alemania, exigió una purga rápida y despiadada. Su aliado en Roma, el Papa Pablo IV, volcó todo el poder de la Iglesia en el ataque contra el protestantismo y emitió una bula papal sin precedentes en la que permitía a la Santa Oficina Española ejecutar a los ofensores que cometían un crimen por primera vez e incluso a los que se arrepentían. Según mis conocimientos, esta es la única vez en toda la historia de las Inquisiciones española, romana o portuguesa en que los acusados, que por primera vez admitían estar arrepentidos de sus errores doctrinales, eran igualmente condenados a muerte. La fiebre del antiprotestantismo llegó a todas las grandes ciudades de España. Fueron quemados en la hoguera sacerdotes, monjas, soldados ingleses e incluso 3 niños que murieron junto con sus madres. En poco más de 3 años, tras el descubrimiento de protestantes en España, el protestantismo se había eliminado por completo. Nunca reaparecieron. España se caracteriza por no tener protestantes. El sangriento ataque a los protestantes entre los años 1559 y 1562 también marcó el punto más álgido de la ceremonia del auto de fe en términos de asistencia, pomposidad y pura teatralidad. Anticipándose a los juicios de cientos de protestantes herejes, el inquisidor general Fernando Valdés se propuso deliberadamente modernizar el auto de fe de forma grandilocuente. Los costes aumentaron astronómicamente. Llevaron al tribunal inquisitorial a la bancarrota, de modo que tuvieron que ir reduciendo miembros y empezaron a amontonar prisioneros para poder conseguir un auto realmente bueno y tener suficiente gente para quemar en las ceremonias. España eliminó sistemáticamente a todos los protestantes. Sin embargo, los inquisidores permanecieron alerta ante cualquier amenaza hereje del exterior. A lo largo del siglo XVI, los viajeros protestantes que venían a España, incluso dignatarios extranjeros, cayeron en las despiadadas garras de la Inquisición. La Inquisición arrestó a marineros y comerciantes extranjeros. En ocasiones incluso llegó a torturarlos, lo que es muy injusto, pero eran protestantes y eran una presa fácil. Mientras que España parecía haber triunfado ante el protestantismo, no pudo hacer nada ante los efectos de otra de las invenciones alemanas, la imprenta. Hacia finales del siglo XVI, libros y panfletos escritos por víctimas de la Inquisición española avivaron el negocio de forma importante. Los líderes protestantes, que aspiraban a poner el mundo en contra de la España católica, explotaron estos horribles relatos de tortura, encarcelamientos y muerte. Las cuerdas, que eran de tamaño pequeño,
Se ataban a los huesos del prisionero atravesándole la carne y haciendo que la sangre borboteara por 8 puntos diferentes al mismo tiempo. Mientras el prisionero se resistía a hacer cualquier confesión respecto a lo que los inquisidores le preguntaban, tiraban de las cuerdas de esta manera 4 veces sucesivas. John Foxe, El libro de los mártires. La mala publicidad de la Inquisición no era el único escándalo al que se enfrentaba la Iglesia Católica. En 1542, Roma fue sacudida por la noticia de que Bernardino de Ochino, el líder de la admirablemente austera y piadosa orden católica de los capuchinos, había abandonado Italia para unirse al protestantismo. La deserción de Ochino, una de las figuras relevantes más admiradas en la Iglesia, finalmente incitó al Papa a tomar una decisión. La respuesta del papado a este tipo de escándalos fue la creación de lo que se esperaba que fuera un método más eficaz de rastreo de herejes para detenerlos antes de que se convirtieran en una amenaza o en causa de bochorno. El 4 de julio, el Papa Pablo III ordenó el establecimiento de una Inquisición romana, la primera Inquisición en suelo italiano en más de 200 años. Una comisión de 6 cardenales dirigiría el Santo Oficio, aunque a diferencia de la versión española, dirigida por la corona, el poder de la Inquisición romana estaba única y exclusivamente en manos del Papa. Independientemente de lo que hiciera mal la Inquisición, no se puede decir que no fuera un error del papado. Durante el siglo XVI, la Inquisición romana gozó de gran prestigio y poder político. Los papas Pablo IV y Pío V subieron al poder tras servir a la Iglesia como inquisidores. A pesar de sus sangrientos mandatos, en términos de número de protestantes ejecutados, estudios recientes muestran que la Inquisición romana fue pionera en reformas judiciales que serían las predecesoras del sistema legal actual. Los prisioneros de la Inquisición romana podían disponer de un abogado e incluso reunir testigos que testificaran a su favor. 300 años antes de que se inventara la figura del abogado de oficio, la Inquisición romana ya proporcionaba abogados gratuitos a los indigentes acusados. Como mínimo, la Inquisición escuchaba o pretendía escuchar las explicaciones del acusado de un modo que los demás sistemas judiciales no contemplaban. La justicia civil era en muchos sentidos peor que la del Santo Oficio. Torturaban a los acusados más despiadadamente, los condenaban con más rapidez. Los acusados no morían a causa de la tortura en el sistema inquisitorial, sí en cambio en los tribunales civiles. Sin embargo, la Inquisición romana se volvió en contra de algunos de los mayores pensadores del Renacimiento. Estaban muy preocupados por el tema de las escrituras y parecía que Galileo las cuestionaba basándose en cuestiones muy controvertidas en aquel entonces. El ataque de la Inquisición romana contra el protestantismo supuso mucho más que arrestos, castigos y ejecuciones. En 1559, el Vaticano publicó su Índice de Libros Prohibidos, en el que listaba cientos de libros y autores considerados peligrosos para la fe y la moral de los buenos católicos. Cualquier ciudadano que poseyera uno de estos libros prohibidos podía ser arrestado. Algunos autores encontraron sus libros listados en este índice simplemente porque una o dos frases sueltas se habían considerado erróneas. Sir Thomas More, político inglés que irónicamente fue decapitado por su lealtad a la religión católica, también fue considerado un autor prohibido. En relación a ciertos pasajes de sus libros, el índice decía: podéis leer este libro, pero debéis saltaros este pasaje. Es cierto que mucha gente famosa aparecía en este índice y, por tanto, estaban prohibidos. Los historiadores cuestionan si dichos índices tuvieron algún impacto real. Hay literalmente miles de títulos en cada índice, y aparte de un grupo de inquisidores y de obispos, pocos sabían exactamente qué estaba prohibido. Con mis investigaciones he podido demostrar que en Cataluña, por ejemplo, nadie hacía caso al índice. A lo largo de todo el siglo XVI, las librerías de Barcelona vendieron públicamente libros que aparecían en el índice de libros prohibidos. Simplemente fingían no conocerlo. Como instrumento de censura, el índice de libros prohibidos resultó ser algo de mucho ruido y pocas nueces.
Sin embargo, no hay ninguna duda de que la Inquisición romana tuvo un efecto represivo sobre las ideas intelectuales y científicas y que destruyó las vidas y los legados de algunos de los mayores pensadores del Renacimiento. Giordano Bruno fue uno de los genios más excéntricos del siglo XVI. Medio filósofo, medio loco, su visión del cosmos, considerada inverosímil en su época, de hecho se anticipó a la concepción actual del sistema solar. Bruno era un visionario. Se consideraba casi una segunda reencarnación de Cristo, aunque de hecho tenía sus dudas sobre la divinidad de Dios, pensamiento por el que fue acusado. El tratado más famoso de Bruno, publicado en 1584, pronto le hizo merecedor de aparecer en el Índice romano. De título Sobre el universo infinito y los planetas, es una mezcla extravagante de misticismo y astronomía de Copérnico. Bruno lanzó la teoría de que existe vida inteligente en otros planetas situados más allá de las estrellas. Enseñaba que la unificación de todas las religiones, incluidas el Islam y el judaísmo, era la única salvación de la humanidad. Estas creencias herejes provocaron aversión tanto entre los católicos como entre los protestantes. En un periodo de tensión religiosa, las personas como Bruno representaban una amenaza enorme porque en realidad parecían desechar casi todos los pilares básicos del cristianismo. Durante 15 años, Bruno evitó cautelosamente la Inquisición romana, manteniéndose alejado de Italia. Sin embargo, en 1591, un rico mecenas le convenció para viajar hasta Venecia y una vez allí le traicionó denunciándole ante el Santo Oficio. El encarcelamiento y el juicio de Bruno duraron 7 años, durante los que el tribunal romano llegó prácticamente a implorarle que abandonara sus creencias herejes. Él se negó. Habría sido como repudiar toda su vida. En mi opinión, para un hombre como Bruno, que estaba completamente convencido de sus propios poderes, habría sido casi imposible actuar de otro modo. Tal vez vuestro miedo a juzgarme sea mayor que mi miedo a ser juzgado. Giordano Bruno. La obstinación de Bruno enfureció tanto al Papa Clemente VIII que él mismo le condenó a muerte. El 8 de febrero de 1600, Bruno fue conducido al campo dei Fiori, en pleno corazón de Roma, y fue quemado vivo. En la actualidad, una estatua en su honor, erigida en el año 1829, marca el lugar de los hechos. Otro intelectual renacentista, Galileo Galilei, también desató la ira de la Inquisición. En 1577, dos grupos independientes de adinerados protestantes convertidos fueron descubiertos y arrestados en Sevilla y en Valladolid. Estos arrestos de finales de 1550 fueron terribles para la administración inquisitorial y para el gobierno real, puesto que muchos de los sospechosos ocupaban altos cargos en la burocracia gubernamental. El descubrimiento de dos organizaciones protestantes en dos de las mayores ciudades de España causó oleadas de pánico por todo el país católico. El rey español Carlos V, que había dedicado los últimos 30 años a la lucha contra el protestantismo en Alemania, exigió una... La forma en la que se contemplaba desde Estados Unidos la amenaza soviética de los años 50 y 60 sería muy parecida a la forma en la que Roma en aquel entonces contemplaba la amenaza protestante. Con sus ajetreados puertos y su extensa red europea de comercio, era solo cuestión de tiempo que las ideas protestantes empezaran a viajar hacia la España católica. ¿No es cierto que bajo el vasto cielo no existe nada más corrupto, más pestilente y más odioso que la corte de Roma? La que una vez tuvo las llaves del cielo, ahora es una especie de boca abierta hacia el infierno. Martín Lutero. La carismática protesta de Lutero evolucionó hasta convertirse en una auténtica revolución religiosa. El movimiento de la Reforma sacudió a toda Europa. Alrededor del año 1550, las coronas de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia ya se habían acogido a la nueva religión llamada protestantismo. El Papa estaba furioso.